Hola con todos y con todas. Qué gusto saludarles. Mi nombre es José Salazar. Soy docente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, psicólogo clínico con una maestría en psicoanálisis con mención en la educación. Quiero compartirles con ustedes mi tema de la ponencia que he trabajado y espero que podamos juntos construir conocimiento. Mi tema es políticas públicas de los países de la Comunidad Andina de Naciones con relación a la reinserción social de las personas que han cumplido su sentencia dentro de una cárcel. Para poder un poco conceptualizar de dónde surge esta investigación, debo decirles que este trabajo surge de mi tesis doctoral que está enmarcada en los procesos de rehabilitación social en relación con el acceso a educación superior. Es por eso que vamos a trabajar conceptos como rehabilitación social y como reinserción social. Y vamos a ubicarlos en los contextos de los países de la Comunidad Andina de Naciones, como son los países de eh, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Con este análisis de las políticas públicas se puede definir cómo son asumidas las personas privadas de libertad, identificar los elementos que favorecen la reinserción social, conocer los hallazgos frente a las estrategias educativas en relación con la reinserción y la rehabilitación social. Y finalmente establecer cómo las políticas públicas contribuyen y dan soporte a la rehabilitación. En este análisis se han hecho una revisión en cuanto a instrumentos o normativas legales como la Constitución, el Código Penal, el Código de Trabajo, la Ley de Educación y el modelo penitenciario. Cada uno de estos instrumentos nos permite comprender ciertos aspectos que son relevantes y que se articulan con los procesos de rehabilitación social y con los procesos de reinserción social. En cuanto a la Constitución, es importante destacar que en estos 4 países hemos podido determinar que ninguno de ellos contempla la pena de muerte. Y si bien es cierto, Ecuador, Bolivia y Perú no contemplan la cadena perpetua, en Colombia sí hubo esta modificación en cuanto a la cadena perpetua, pero se establece una cadena perpetua que es revisable, ¿ya? Es decir, que dependiendo de la gravedad del delito, se contempla la posibilidad de que alguien pueda ser sentenciado a cadena perpetua, pero que es revisable después de 25 años. A pesar de este cambio, se puede determinar que de cierta forma se apuesta por un proceso de reinserción social, ¿ya? Entonces, esta revisión de la Constitución nos permite un poco poder ver cómo es definido este sujeto, tanto en el proceso de rehabilitación como en el proceso de reinserción social. Y podemos ver que la Constitución tiene procesos garantistas tanto para las personas, para el ciudadano común y corriente, pero que también genera garantías para las personas que son privadas de libertad. Tanto es así que tenemos una Constitución que define a estos sujetos como sujetos de derecho, ¿ya? Y esos son avances muy significativos que permiten y de cierta forma posibilitan los procesos de rehabilitación social como también los de procesos de reinserción social. En cuanto a la revisión del Código Penal, es importante poder, desde esta perspectiva, poder un poco establecer la finalidad de la pena, ¿ya? Es importante entonces en comprender que esta pena, de cierta forma, tiene una finalidad que tiene 2 efectos. Por una parte, un efecto regulador y también un efecto de prevención, o como lo decía en palabras de Foucault, este efecto preventivo y también de control que se establece a nivel social. Eh, si hemos visto a lo largo de la historia, podemos determinar cómo la sociedad va cambiando en cuanto a cómo la pena se ha ido instaurando, ¿ya? Vemos que en cada tiempo la pena ha venido teniendo cierta connotación un poco diferente, ¿ya? Tal como decía Foucault en Sociedad Punitiva, él plantea allí que hay 4 principios en cuanto a la pena, ¿ya? Y estos principios son que la pena tiene un principio de relatividad, un principio que es el objetivo de la pena, otro principio que está relacionado con la vigilancia y otro con el tema de la protección, ¿ya? Y podemos ver que esta finalidad de la pena, de cierta forma,
en cuanto a la reinserción social, genera un efecto modificador, que puede ser positivo como negativo, pero el tema del castigo o la pena de la privación de la libertad genera un efecto modificador en el comportamiento de las personas, ya que, como decía, puede ser positivo o negativo, pero que en este momento no es lo que estamos estudiando, sino que vamos a poder ver cómo se genera un efecto modificador. En cuanto al tema de la revisión que se hizo en cuanto al código laboral, tanto para el proceso que se da para la incorporación de las personas del sector público como en el sector privado, podemos ver que en cuanto al tema de rehabilitación, el tema del trabajo genera un aporte muy significativo, porque el trabajo es parte del proceso de rehabilitación, tiene una connotación integral, es parte del proceso integral en cuanto a la rehabilitación. Sin embargo, ya en el tema de la reinserción es algo que queda solamente como algo implícito. Es decir, el trabajo fortalece el proceso de reinserción. Tanto es así que la normativa en los 4 países establece que el trabajo tiene un carácter social. Sin embargo, cuando ya hablamos de estas normativas en cuanto a las personas privadas de libertad en relación a la reinserción laboral, no existe una normativa clara que pueda delimitar y fortalecer este proceso de reinserción social, ¿ya? Como existen en cuanto a el tema de impuestos, que algo que favorece a los empleadores que contratan a personas que son discapacitadas. Sin embargo, en cuanto a las personas que han cumplido condena, no existe ningún tipo de beneficio a nivel tributario, ¿ya? O como también existe este beneficio tributario cuando contratan a mujeres, por ejemplo. Ya, en cuanto a el tema de las personas privadas de libertad, no existe este tipo de beneficio. Entonces, vemos cómo el tema del aporte del trabajo queda solamente como algo implícito, pero que realmente en la normativa no se establece como tal. En cuanto al tema de la educación, podemos ver que la educación tiene y cumple un aspecto importante y relativo dentro de la rehabilitación social como de la reinserción social. Tanto es así que tiene un eje transversal en estos 2 procesos, ¿ya? Y es así porque tiene un efecto transformador en cuanto la educación es parte del proceso de rehabilitación social que se da en las personas privadas de libertad, pero que también este efecto transformador le permite a la persona que se va a reintegrar a nivel social generar herramientas psicosociales que puedan darle la posibilidad de adaptarse y de reincorporarse en la sociedad, que pueda ser parte del contrato social, pero que también acepte ser parte de este contrato social en donde este sujeto pasa a formar parte del tejido social. En cuanto al modelo penitenciario, esto nos permite entender 2 aspectos que son muy importantes. Por una parte, comprender lo que implica rehabilitar, ya, es decir, qué se está haciendo en cuanto a rehabilitación dentro de las cárceles, pero que también este modelo penitenciario nos permite evidenciar cuáles son estos efectos que se producen a partir de la reinserción social, ya. Y en esta lógica se puede determinar o se puede plantear que la reinserción social es el efecto de la rehabilitación social, ¿ya? Y esto nos lleva también a plantear de que tanto la rehabilitación social como la reinserción son procesos que están articulados y que no se pueden separar. Dentro de las conclusiones podemos determinar que tanto la rehabilitación como la reinserción social son procesos integrales e indivisibles, que no se pueden separar. Si bien es cierto, la reinserción social es una acción que suele darse de forma posterior a la rehabilitación, cuando alguien ha cumplido su condena, pero que inicia con la rehabilitación. Sin la rehabilitación, el proceso de reinserción social no cumple su efecto como tal. Por eso es que se puede decir que la reinserción social es el producto, el efecto de la rehabilitación, pero que también esta reinserción social permite medir ya cómo ha sido la rehabilitación, si efectivamente son procesos positivos o negativos, ya, pero que también hay que entender ya de que el tema de que alguien se incorpore a la sociedad
no quiere decir específicamente que sea rehabilitado. Entonces, es por eso que poder comprender esta reinserción social nos va a permitir también analizar estos procesos de rehabilitación que van a permitir también mejorar o establecer estos aspectos que se pueden ir cambiando o fortaleciendo dentro de la rehabilitación. Pero es importante poder determinar este aspecto de que la reinserción social tiene o debe ser vista como este efecto o producto de la rehabilitación. También hay que ver que dentro de las conclusiones podemos comprender que las normativas fortalecen más a los procesos de rehabilitación que a la reinserción social. Lo vemos, por ejemplo, en la normativa en cuanto al tema del código laboral. Ya vemos cómo el tema de los antecedentes judiciales, como el tema de haber tenido una condena o haber estado privado de libertad, tienen un impedimento para ejercer un cargo público y que dentro del sector privado no existen incentivos tributarios que permitan de cierta forma fortalecer estos procesos. Por eso es importante que en el tema de la reinserción laboral de las personas que han cumplido una condena se pueda establecer una normativa específica para ellos que pueda fortalecer los procesos de reinserción laboral de aquellas personas. Y finalmente, hay que entender que existe una conjugación interesante entre rehabilitación y reinserción social a través de la educación. Es decir, la educación entreteje los canales que se construyen tanto en el proceso de rehabilitación como en los procesos de reinserción social. Y es por eso muy importante entender a estos dos aspectos, la rehabilitación y la reinserción como procesos que están conjugados a partir de la educación, a partir del trabajo, como ejes transversales dentro de estos procesos. Finalmente, comparto esta frase en donde se plantea que las cárceles no solo evidencian el nivel de seguridad de un país, también son el reflejo de lo que somos como sociedad. Les invito a leer el documento completo y que se puedan también enganchar con este tema que me parece muy interesante e importante. Gracias por su tiempo.